En esta clase queremos entender el fundamento físico de la absorción de la energía que aporta la luz, que desencadena el proceso de fotosíntesis en las plantas, transformando materia inorgánica en orgánica. Estudiaremos el llamado efecto fotoeléctrico, que dio inicio al concepto de onda-partícula y el de cuanto de energía, que en el caso de una onda electromagnética hemos llamado fotón. La evidencia experimental nos muestra que la energía del fotón resulta proporcional a la frecuencia de la onda electromagnética y que la intensidad de la onda se relaciona con la cantidad de fotones. En el siglo XVII había dos teorías sobre el comportamiento de la luz. Huygens propuso una teoría ondulatoria, mientras que para Isaac Newton la luz estaba formada por pequeñas partículas. Debido al prestigio de Newton, su teoría fue dominante por un periodo de un siglo aproximadamente, mientras que la teoría de Huygens fue momentáneamente olvidada. Con el descubrimiento de la difracción en el siglo XIX, la teoría ondulatoria fue recuperada. Fenómenos de interferencia y difracción, donde se observa un espectro de colores, son ejemplos típicos de fenómenos ondulatorios. En 1801, Young ideó un experimento para discernir entre la naturaleza corpuscular o ondulatoria de la luz. Este es conocido como el experimento de la doble rendija. La luz proveniente de una fuente lejana llega a una pared con dos rendijas muy finas, del orden de la longitud de onda de la luz. Al otro lado de esta pared hay una pantalla o una placa fotográfica. Si se tapa una de las rendijas, aparece una única franja iluminada. Sin embargo, cuando ambas rendijas están abiertas, en lugar de formarse dos franjas, tal como ocurriría si estuviera hecha de partículas la luz, se obtiene una figura de interferencia y difracción con rayas brillantes separadas entre sí por franjas oscuras. Este patrón es propio de un fenómeno ondulatorio y es debido a la diferencia en la distancia recorrida por las ondas que provienen de cada una de las rendijas y llegan a la pantalla con fases distintas. El mayor brillo se debe a la superposición de ondas de luz coincidiendo en fases sobre la superficie de proyección. En las líneas oscuras la interferencia es destructiva, con prácticamente ausencia de luz a consecuencia de la llegada de las ondas de fase opuesta. O sea que la cresta de una onda se superpone con el valle de otra. El resultado contribuyó a afirmar la teoría ondulatoria de la luz por el momento. Este fenómeno ondulatorio también se observa en el agua, tal como se puede ver en la figura. Maxwell, en 1865, formuló la teoría electromagnética y mostró que un campo electromagnético puede propagarse en el vacío con una velocidad igual a la de la luz. De esta forma se incorpora la óptica a la teoría del electromagnetismo y se acepta en toda la comunidad científica que la luz tiene un comportamiento ondulatorio, por el momento. A finales del siglo XIX parecía que todo se podía explicar con las teorías clásicas de la dinámica y gravitación de Newton y del electromagnetismo de Maxwell. Pero a principios del siglo XX comenzó a evidenciarse que estas teorías no podían explicar el fenómeno del mundo atómico y subatómico, tales como el efecto fotoeléctrico que estudiaremos hoy. La teoría aceptada actualmente es la teoría cuántica, donde se postula el principio de dualidad onda-partícula. La descripción cuántica actual dice que la materia es a la vez onda y partícula. Según lo que se mida, uno observa el carácter ondulatorio o el corpuscular. Lo que les cuento ahora es solo a modo informativo. Tápese los oídos si quiere. En 1973 se realizó la experiencia de Young usando electrones, que eran emitidos de uno en uno, y demostraron su carácter de onda-partícula. Richard Feynman describió el fenómeno de difracción del electrón como el corazón de la mecánica cuántica. Actualmente el experimento de Young también puede realizarse con neutrones, átomos y también con moléculas, produciendo patrones de interferencia similares a los obtenidos cuando se usa luz. Para entender lo asombroso de las nuevas ideas cuánticas, les muestro una animación que ilustra el fenómeno de onda-partícula en la experiencia de Young, pero emitiendo de a uno en uno cuantos de luz o fotón.
La evolución del fotón se describe a partir de una onda de probabilidad que cumple con las leyes de la cuántica. El fotón atraviesa las rendijas, no es posible saber por cuál pasa sin destruir el patrón de interferencia. Se ha comportado como una onda, así que ha pasado por las dos rendijas a la vez. Finalmente el fotón se manifiesta como una partícula al impactar en un lugar determinado de la pantalla, provocando un destello. Luego de enviar muchos fotones, uno por uno, se observa la formación de franjas iluminadas donde los fotones chocaron en gran cantidad y zonas oscuras donde no existe ningún choque. Notar que el hecho de que el experimento se haya hecho de aún en un fotón significa que cada uno de ellos interfiere consigo mismo. La naturaleza se niega a decidirse entre ondas y partículas. Si forzamos el experimento para saber la trayectoria o la rendija por la que pasa un fotón, se pierde completamente el patrón de interferencia. Así que si queremos identificar propiedades de partícula, las encontraremos, pero el precio a pagar es perder las características de onda del sistema bajo estudio. El efecto fotoeléctrico fue descubierto y descrito por Heinrich Hertz en 1887, al observar que el arco que salta entre dos electrodos conectados a alta tensión alcanza distancias mayores cuando se ilumina con luz ultravioleta que cuando se deja en la oscuridad. Más tarde, Lennard amplió los trabajos de Hertz sobre el efecto fotoeléctrico, demostrando que cuando la luz ultravioleta incide en el vacío sobre ciertos metales, arranca electrones del metal. En la figura se muestra un esquema del experimento. Se establece una diferencia de potencial eléctrico entre dos placas metálicas. Se observa que sin iluminación no hay circulación de corriente. Cuando se ilumina el cátodo con luz de determinadas frecuencias, se detecta circulación de corriente. Las principales conclusiones del experimento son: se observa una frecuencia umbral nu sub 0 por debajo de la cual no hay corriente. Por más que se aumente la intensidad de la radiación, no habrá circulación de electrones entre una placa y la otra. Note que hemos usado la letra griega nu para denotar a la frecuencia. Esto lo podemos entender observando el ejemplo de la figura. En ella se muestra que si iluminamos con luz roja, que es de baja energía, no se extrae ningún electrón. Tampoco se logra extraer nada aunque se intensifique la intensidad de la luz roja. En cambio, si se ilumina con luz violeta, se arrancan electrones de la superficie de la placa. Usualmente a los electrones arrancados se los denomina fotoelectrones. Segundo, luz más intensa produce mayor cantidad de fotoelectrones, pero no de mayor energía cinética individual. En la figura vemos que si se aumenta la intensidad de la onda violeta, realmente se logra una cantidad mayor de fotoelectrones. Pero si se mide su energía cinética, no se observa que haya aumentado. Tercero, los fotoelectrones son emitidos con diferentes energías cinéticas. En el experimento se mide la energía cinética máxima alcanzada entre todos ellos. Se observa que esa energía cinética máxima aumenta linealmente con la frecuencia de la onda y no con la intensidad, como ya hemos dicho. Cuando se ilumina con luz de mayor frecuencia, los electrones salen con mayor energía cinética. Cuarto, el efecto es prácticamente instantáneo. No hace falta que se acumule energía. Según las leyes del electromagnetismo, la energía de la onda luminosa debería ir acumulándose a medida que transcurre el tiempo. De tal forma que para la física clásica, el tiempo necesario para arrancar electrones debería ser más largo. Y además sería posible extraer electrones con luz roja, si se espera el tiempo suficiente. Los resultados experimentales contradicen la teoría clásica de Maxwell. La energía transportada por la onda debería ser absorbida por el electrón en forma continua. Para una luz de frecuencia menor que la frecuencia umbral, debiera ser posible arrancar un fotoelectrón de la superficie del metal, incluso para cualquier valor de irradiancia, con tal de esperar el tiempo suficiente. Además, resulta contradictorio que la energía cinética máxima de cada electrón dependa de la frecuencia y no de la intensidad, pues la luz que transporta más energía debiera producir
fotoelectrones más energéticos. En el gráfico se muestra la dependencia lineal entre la energía cinética máxima con que salen arrancados los fotoelectrones y la frecuencia de la luz. Podemos recalcar dos resultados. Primero, que existe una frecuencia en U sub 0, donde la recta corta el eje de las X, que limita dos comportamientos distintos. Frecuencias superiores a U sub 0 logran arrancar electrones, mientras que frecuencias menores no. Segundo, se observa que la energía cinética máxima con que los electrones son emitidos aumenta linealmente con la frecuencia de la luz. Y además se observa que la pendiente de la función lineal es la constante h de Planck. Einstein en 1905, basándose en las ideas propuestas por Planck en la descripción del cuerpo negro y los resultados del experimento del efecto fotoeléctrico, postuló que la energía radiante solo puede existir en paquetes discretos llamados cuantos o fotones, que poseen una energía característica proporcional a la frecuencia de la luz. La constante de proporcionalidad es la constante de Planck, h, y corresponde a la pendiente del gráfico. Por este trabajo, Einstein ganó el premio Nobel. De las ecuaciones vemos que a mayor frecuencia o menor longitud de onda se obtiene una mayor energía. Es común dar como dato la longitud de onda del fotón en lugar de su frecuencia, ya que esta permite dar una idea intuitiva de las características del fenómeno, en el sentido de si se va a manifestar claramente el fenómeno ondulatorio o uno de partículas. Este comentario está sobre nivel y puede taparse los oídos otra vez si desea. Pero igualmente les comento que ondas de longitud de onda más pequeño que el objeto con que interactúan tienen un comportamiento más parecido al de una partícula, mientras que cuando la longitud de onda es mayor que el objeto, se perciben más nítidamente los fenómenos ondulatorios. Este comportamiento es propio de las ondas, y en teoría cuántica se manifiesta a través del principio de incerteza de Heisenberg. Como ejemplo, si una onda corta pasa por una abertura, forma una sombra nítida, como si fuera un rayo de partículas, mientras que una onda larga, comparada con la abertura, produce una sombra difusa, ya que el fenómeno de difracción es más notorio. Por ejemplo, si se quiere observar células en un microscopio de un tamaño superior a un micrón, se puede hacer con luz visible, ya que la longitud de onda de la luz está entre 380 hasta 700 nanómetros, o en micrones 0,38 o 0,7. Al ser la longitud de la onda de la luz menor que el objeto a observar, se podrá ver con nitidez. Pero si se quisiera observar con luz visible una molécula de agua de 0,27 nanómetros, se observaría una mancha difusa. Se han diseñado microscopios que en lugar de usar luz utilizan electrones que inciden a gran velocidad sobre el objeto observado. La teoría cuántica nos dice que el electrón es una onda partícula y que su longitud de onda se hace cada vez más pequeña con el aumento de la velocidad. Acelerando los electrones en un potencial eléctrico, es posible observar objetos muy pequeños. Si se desea observar núcleos, protones, neutrones, etc., se deben utilizar aceleradores de partículas muy sofisticados que deben acelerar las partículas hasta velocidades relativistas. Olvide todo esto, por favor. Esto también se percibe en el sonido. Cuando escuchamos la música del vecino, que en general la odiamos, se perciben mejor los graves. Esto es debido a que los agudos tienen un comportamiento más parecido a partículas, y al pasar por aberturas dejan zonas nítidas de sonido intenso y sonido bajo, o sea, como luz y sombra. Mientras que las ondas largas se difractan y llegan a nosotros con mayor facilidad. Ya hemos mencionado que en el efecto fotoeléctrico, si la frecuencia del fotón no supera cierto valor umbral, no sub 0, no se emite ningún fotoelectrón. En los metales hay electrones que se mueven más o menos libremente a través de la red cristalina. Un electrón de la superficie del metal necesita absorber una cantidad como mínimo de energía E sub 0 para vencer las interacciones que lo mantienen ligado y desprenderse del átomo o molécula.
Si el fotón no tiene la suficiente energía, no logra arrancar ningún electrón. La cantidad E sub 0 se denomina función de trabajo del metal y es distinta para cada material. Se determina a partir de medir la frecuencia de corte no sub 0, como veremos después. La función trabajo viene expresada comúnmente en electronvolt. Recuerde que un electronvolt es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Ahora queremos entender por qué existe una energía cinética máxima de los fotoelectrones. Una parte de la energía del fotón se usa para liberar al electrón y el resto queda como energía cinética. Los electrones sobre la superficie del metal son los que salen con energía cinética máxima, ya que se necesita solo una cantidad de energía E sub 0 para liberarlos. Los electrones que se encuentran en capas más profundas del metal necesitan una cantidad de energía mayor que E sub 0 para alcanzar la superficie, y por ello salen con una energía cinética menor. Como ya hemos dicho, la energía cinética máxima del fotoelectrón aumenta linealmente con la frecuencia y no con la intensidad de la luz. Luz más intensa corresponde a una mayor cantidad de fotones, que puede producir una mayor cantidad de fotoelectrones. Si por ejemplo con luz roja no alcanza para arrancar un electrón, por más que aumentemos la intensidad de luz, no lograremos arrancar ninguno. Uno podría preguntarse, un fotón no alcanza. ¿No es posible que dos fotones o más sí lo logren? La respuesta es no. La probabilidad de que dos fotones incidan sobre el mismo electrón es nula. La energía cinética máxima con que salen los fotoelectrones puede medirse en el experimento de efecto fotoeléctrico invirtiendo la polaridad de la fuente y observando el potencial eléctrico necesario para frenar completamente el flujo de electrones. Al potencial necesario para anular la corriente se le llama comúnmente potencial de frenado o de corte. Es similar a la idea de calcular energía cinética con que se lanza una pelota verticalmente hacia arriba, midiendo la altura máxima a la que llega. Pero no entraremos en detalle. Ya dijimos que existe una frecuencia umbral nu sub 0, por debajo de la cual el fotón no tiene suficiente energía para arrancar un electrón de la superficie del metal. En el gráfico vemos que la frecuencia umbral corresponde al caso límite en donde el fotón apenas logra extraer un fotoelectrón, pero su energía cinética resulta nula. Obtenemos que la frecuencia umbral, o mínima, es proporcional a la función trabajo. De hecho, la forma en que puede medirse E sub 0 es determinando la frecuencia umbral y multiplicándola por h de Planck. Si la longitud de onda de la luz es superior a un lambda máximo, el fotón no tiene suficiente energía para arrancar un electrón. Para fijar ideas, analicemos un ejemplo. Un fotón de luz verde de 550 nanómetros incide sobre una placa de potasio cuya función trabajo es de 2,2 electronvolt. Hallar la velocidad máxima con que puede salir un electrón. Primero calculamos la energía de un fotón de 550 nanómetros en unidades de electronvolt para poder compararla con la función trabajo. La energía del fotón de 550 nanómetros es superior a E sub 0, por consiguiente le sobra energía para arrancarlo. La energía cinética máxima es la resta entre la energía del fotón y la función trabajo E sub 0. Si la velocidad del electrón no es muy elevada, no hace falta usar la teoría de la relatividad. Entonces la energía cinética es la conocida desde siempre, o sea, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. De esta ecuación podemos despejar la velocidad máxima con que son emitidos los fotoelectrones. Ahora hacemos lo mismo pero para un fotón rojo de 700 nanómetros.
la energía del fotón rojo resulta inferior a E sub 0. Por consiguiente, no le alcanza la energía para arrancarlo. ¿Cuál es la longitud de onda máxima para arrancar un electrón? Será aquella que apenas alcance a extraer al electrón, pero con energía cinética 0. Obtenemos finalmente que solo logramos extraer fotoelectrones con longitudes de onda menores que 564,7 nanómetros, que corresponden al verde amarillo. Pregunta conceptual. Para los casos en que no haya emisión fotoelectrónica, ¿cómo podría logrársela? ¿Aumentando el tiempo de incidencia de los fotones? ¿Aumentando la intensidad de la fuente? ¿Aumentando la frecuencia de la luz? ¿Aumentando la longitud de onda de la luz? La respuesta es aumentando la frecuencia o, lo que es lo mismo, disminuyendo la longitud de onda. Conclusiones. Primero, la energía cinética máxima del fotoelectrón aumenta linealmente con la frecuencia, pero no depende de la intensidad de la luz. En el caso de que la frecuencia supere al umbral, la luz más intensa produce una mayor cantidad de fotoelectrones, pero no de mayor velocidad. 2. Existe una frecuencia umbral, no sub 0, por debajo de la cual el fotón no tiene suficiente energía para arrancar un electrón de la superficie del metal. Esta frecuencia umbral resulta proporcional a la función trabajo, que es la energía mínima necesaria para extraer un electrón de la superficie de la placa metálica. Así como existe una frecuencia mínima, podemos hablar de una longitud de onda máxima. Valores de lambda superiores a esta no logran arrancar un electrón. Tercero, la energía cinética máxima del electrón aumenta linealmente con la frecuencia, y la constante de Planck h es la pendiente de la función lineal. Cuarto, el efecto es prácticamente instantáneo, ya que no hace falta que se acumule energía en el tiempo como sucedería con una onda, sino que se produce cuando un fotón impacta con el electrón. Ahora queremos entender conceptos definidos anteriormente como la irradiancia a partir de la existencia del fotón. En el caso de que todos los fotones tuvieran la misma frecuencia, la energía total incidente sobre un objeto la vamos a poder calcular multiplicando la energía de un fotón por el número de fotones que están incidiendo. Finalmente, la irradiancia E sub R se calcula dividiendo la energía por el área de incidencia y por el tiempo. En el ejemplo imaginario, inciden 6 fotones azules en una superficie de 1 metro cuadrado en 2 segundos. Entonces la irradiancia resulta en el ejemplo nos piden hallar el número de fotones que inciden por unidad de área y tiempo, al que llamamos n mayúscula. Si calculamos la energía de un fotón y ponemos a la irradiancia en unidades del sistema internacional, podremos calcularlo. Los pigmentos fotosintéticos son los responsables de captar la energía de la radiación fotosintéticamente activa, denominada PAR. Solo los fotones cuya longitud de onda están comprendidas entre los 400 y los 700 nanómetros resultan útiles para la fotosíntesis. En el primer gráfico se muestra la tasa de fotosíntesis promedio de muchas especies de plantas verdes al ser iluminadas con distintas longitudes de onda. Se observa que la planta aprovecha mayormente la luz azul y la roja y refleja la verde. En el segundo gráfico se muestra el espectro de absorción de los principales pigmentos vegetales, clorofilas A y B y carotenoides. Notar que las clorofilas absorben principalmente rojo y azul, mientras que los carotenoides solo azul. Por esta razón, por ejemplo, la zanahoria se ve de color anaranjado, ya que refleja tanto verde como rojos. Según tengo entendido,
y se lo dejo a ustedes para que lo investiguen, diferentes longitudes de onda son responsables de distintos procesos en la planta. Algunos ejemplos, los digo rápidamente. La luz azul afecta la cantidad de agua que retiene la planta y estimula la producción de clorofila y las reacciones fotosintéticas. Se manifiesta dando plantas cortas, con entrenudos. El ámbar controla el ciclo diario de luz abriendo o cerrando las hojas o pétalas de las flores. El rojo, entre 630 y 700 nanómetros, fomenta el crecimiento del tallo, induce la germinación de las semillas, el proceso de brote. También actúa sobre el enraizamiento. Mientras que el rojo lejano, de entre 700 y 800 nanómetros, potencia la respuesta de la planta para, por ejemplo, evitar sombra estirándose. En la fotosíntesis lo que importa es la cantidad de fotones absorbidos. Por esta razón se definen cantidades como la ppfd o densidad de flujo fotónico fotosintético. No están expresadas en términos de energía, sino como número de fotones por unidad de tiempo y área. Actualmente se utilizan mucho las luces LED para la iluminación complementaria en invernaderos, colocando por ejemplo combinaciones de LED azules y rojos en la proporción en que la planta lo necesita. Del tema fotosíntesis ustedes saben mucho más que yo, así que solamente hacemos un pequeño resumen. Las plantas utilizan la radiación solar incidente para sintetizar los compuestos orgánicos a partir del anhídrido carbónico atmosférico, el agua, los nutrientes del suelo, mediante el proceso de fotosíntesis. El mecanismo de fotosíntesis tiene dos partes. Una fase luminosa, donde la energía lumínica se transforma en energía química, siendo el NADPH y el ATP las primeras moléculas en las que queda almacenada esta energía. Luego existe una fase independiente de la luz, entre comillas, donde se usa el poder reductor del NADPH y el potencial energético del grupo fosfato del ATP, y se sintetizan hidratos de carbono a partir de la reducción del dióxido de carbono. El flujo de fotones fotosintéticos absorbidos por las hojas determinan la tasa de asimilación de anhídrido carbónico. Y la pérdida de agua por transpiración a través de los estomas es la consecuencia inevitable para permitir la entrada de anhídrido carbónico. Los pigmentos fotosintéticos presentes en el cloroplasto son los responsables de captar la energía de la radiación fotosintéticamente activa, o PAR. Se organizan en grupos funcionales de más de 200 moléculas, llamados fotosistemas, y actúan como antenas captadoras. La energía captada por el fotosistema se transfiere por un fenómeno de resonancia cuántica a un centro de reacción que está constituido por una molécula de clorofila, que finalmente es la que libera el electrón. Cooperan dos fotosistemas. El fotosistema 1 está formado por moléculas de clorofila que absorben longitud de ondas largas y se conoce con el nombre de P700. El fotosistema 2 tiene un centro de reacción que absorbe una longitud de onda de 680 nanómetros. Se conoce con el nombre de P680. Una vez que inciden dos fotones en el fotosistema 2, entrega dos electrones, o sea, se oxida, a la cadena de transporte de electrones. Los electrones son repuestos al P680, o sea, se reduce, al extraerlos del agua mediante la hidrólisis. Los protones de la fotólisis se acumulan en el interior del tilacoide, mientras que el oxígeno es liberado. Estos protones posteriormente difundirán hacia el estroma como una bomba de protones, liberando energía que es utilizada para sintetizar ATP. Los electrones pasan por una cadena transportadora de electrones del fotosistema 2 al 1. El electrón libera energía que es utilizada para bombear protones del estroma al tilacoide e incrementar el gradiente de protones entre ambos lados de la membrana. La descarga de protones del tilacoide al estroma se utiliza para sintetizar ATP por fotofosforilización. Al incidir dos fotones en el fotosistema 1,
Este entrega dos electrones, o sea, se oxida, que son aceptados por la ferredoxina. Los electrones continúan por una nueva cadena de transporte hasta llegar a la molécula de NADP reductasa. Esta molécula es reducida a nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, o sea, NADPH, al recibir dos electrones y un protón procedente de la hidrólisis del agua. Los dos electrones entregados por el P700 son repuestos, o sea, se reduce, al recibir los dos electrones que proceden del fotosistema 2, y de esta manera se completa el ciclo. En la fase independiente de la luz, en el estroma, el ATP y el NADPH se utilizan para sintetizar glucosa a partir del dióxido de carbono, el agua, en un proceso denominado ciclo de fijación del carbono o ciclo de Calvin. Estas reacciones pueden realizarse en la oscuridad, aunque investigaciones recientes sugieren que varias enzimas del ciclo de Calvin son activadas por la luz. Una celda fotovoltaica permite la transformación de la energía luminosa en energía eléctrica. Está formada por diodos. Cuando la luz de cierta longitud de onda incide en la juntura, la energía de esos fotones arranca electrones y produce lo que se llama pares electrón-hueco. Si se cierra el circuito, se puede producir una corriente a partir de estas celdas. Las celdas solares de silicio no pueden convertir más del 25% de la energía solar en electricidad porque la radiación infrarroja no tiene suficiente energía para producir esos pares electrón-hueco. Aún no se ha logrado que se iguale el rendimiento que se produce en la fotosíntesis.